¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos de vosotros sabéis que para programar y conseguir el máximo resultado en una competición hace falta jugar con la intensidad, con el volumen, con la frecuencia, pero cuántos sabéis que realmente también hay que trabajar con la psicología y con la mentalidad? Esto, aunque mucha gente no lo tiene en cuenta, es súper importante, porque claro, tú juegas con la intensidad, con el volumen, con la frecuencia y con todo eso, pero si ese día no estás en las condiciones psicológicas perfectas, no vas a rendir. Así que justamente es lo que queremos tratar en este vídeo, y para ello tengo un invitado especial que es Infantes, que es psicólogo deportivo y además, desde mi punto de vista, una persona con máxima congruencia. ¿Por qué? Porque es psicólogo, trabaja con clientes, pero además es duatleta, o sea, trabajas a nivel de duatlón y es campeón de Andalucía. Es decir, que todas estas herramientas que utiliza a nivel de psicología las aplica en sí mismo y las aplica con clientes. Por tanto, es brutal, y el mensaje que nos va a compartir hoy en este vídeo pues es también espectacular. Muchísimas gracias. A por ello. Lo que queremos aportaros es lo que ha dicho David, ¿no? Es una herramienta más. O sea, si controlas a nivel nutricional, veo a gente cuantificándolo todo a nivel de entrenamiento, a nivel nutricional, que es perfecto, o sea, hay que hacerlo. Pero también hay que tener en cuenta que hay una herramienta ahí a utilizar y que no estáis utilizando en la mayoría de los casos, como es la psicología deportiva, estrategia psicológica, llámalo como quieras, pero es una parte de la psicología deportiva. Vamos a dividirlo un poco esta semana en tres partes, ¿no? Antes, durante y después de la competición, el test, la competición, la oposición. Aquí hablamos de un día donde hay que dar el máximo y hay que sacar tu mejor versión. Errores que me encuentro en días previos, ¿no? El buscar la activación. Sería un error el buscar, imagínate tu mejor marca en un levantamiento lunes, martes, miércoles y competir el sábado, ¿no? Pues algo aquí pasa igual, en psicología pasa lo mismo. No puedo estar queriendo buscar mi nivel de activación óptimo o niveles de activación altos a 5 días previos, porque precisamente lo que hay que buscar es ahí lo contrario, niveles de activaciones moderados, buen descanso, y para ello necesitas un nivel de activación bajo moderado. Por lo tanto, lo contrario a lo que la gente suele hacer, que es buscar mucha activación en esos días. Por ejemplo, imagino que los días previos a una competición no interesan esos golpes en la espalda, esa agresividad, esa motivación máxima, esa música que te despierta todo. Es mejor pues que esta semana estemos un poquito más tranquilitos, de tal forma que acumulemos para que el día de la competición podamos despertar todo ello. Exacto. También digo que hay que hacerlo en consonancia a lo que toca, es decir, si por activación toca ese día algo más intenso, pues asocia el contexto psicológico al físico, pero si toca descanso o algo liviano, no te pongas a mirar. Algo que da mucha activación es ver la lista de inscritos, de irá esta persona, irá aquí, que es algo que sobreactiva, una conducta que no suma al rendimiento. Se pone de los nervios. O sea, yo, por ejemplo, cuando competía en deportes de contacto o incluso en powerlifting, es súper habitual que los días de antes mires la lista de la gente que se ha apuntado, y es que te entra un ardor por dentro de ver quién se ha apuntado, está en tu categoría, esta persona es muy buena, tanto que muchas veces te cuesta dormir. A mí me costaba conciliar el sueño. Exacto, es algo que entras en un bucle, al final eso te lleva a no descansar, y ahí es cuando realmente viene el problema, cuando ya estás interfiriendo en algo tan importante como es el descanso, ¿no? Y por eso es súper necesario que no se busque, porque ya esa semana el contexto te activa por sí mismo. Durante, pues hablamos del calentamiento, donde ya el propio calentamiento sirve como una estrategia para buscar ya ese momento de activación, que no buscarlo ya sobreactivado, porque el momento de la activación debe ser el momento justo de la competición, el test o la oposición, pero va sirviendo para precisamente mantenerte en ese estado medio, digamos, llamémoslo así. Estás entrando en dinámica. Exactamente. Incluso antes del calentamiento les recomiendo a la gente que no lo busque, porque ya ese día los participantes, recoger el dorsal, el contexto ya te sobreactiva. O sea, lo que hemos hablado antes, no busques la activación cuando ya está sobreactivado, nada más que por ver el contexto, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado con ese aspecto, escucha música algo más relajada, busca una estrategia disociativa como leer un libro, mirar el móvil, lo que sea, pero que no sobreactive. Ya en la competición aquí debería de individualizarse, de personalizarse, igual que en el deporte, las estrategias que necesites en función a tu deporte. Si hablamos de fuerza, pues estrategias por conteo, ritual deportivo, setup, etcétera. Visualizar, por supuesto, aquí ya la activación, no como has dicho, el golpeo, crear tu propio ritual antes del levantamiento, si hablamos de fuerza, como he dicho, pero redundamos y enfatizamos que aquí hay que personalizar igual que en el entreno. Algo muy general en todo, después de la competición ya es el post-competición, donde pongo tu ejemplo. Me encantó cuando te entrevistaron después del récord Guinness en la dominada,
donde dijiste que te había absorbido tanto a nivel de esfuerzo, de dedicación, todo giraba en torno a la dominada, y comentaste que necesitabas bajar el ritmo, disfrutar, enfocarte en otros aspectos, incluso en otros ejercicios. A lo mismo te enfocaste ahí en el press banca o vete tú a saber, ¿no? Y al final necesitas bajar el ritmo, disfrutar y ver que puede mejorarse, que reactualizar, pero necesitas ahí como una especie de paréntesis antes de empezar el trabajo. Esa es la aportación, porque aquí debe de periodizarse igual que se hace en el entrenamiento físico. Me parece un concepto impresionante, y es precisamente el hecho de ondular esta carga psicológica o esta activación psicológica para conseguir el máximo resultado. Y además, algo que me gustaría añadir es que, por ejemplo, en mi caso, cuando preparé el récord Guinness o cuando he competido en deportes de contacto, es el hecho de buscar el estado óptimo de máxima concentración, máxima activación, máxima focalización, tanto en la competición como en el entrenamiento que te prepara para la competición. ¿Por qué? Porque yo por lo menos lo que me di cuenta es que cada vez me costaba menos entrar en ese estado. Es decir, por ejemplo, al principio, cuando competía en press banca, pues a lo mejor tardaba media hora, 20 minutos en conseguir ese estado de activación. Y según entrenaba, cada vez tardaba menos, es decir, cada vez asociaba la música, los golpes, a algo que en muy poco tiempo, cada vez en menos tiempo, me permitía entrar ahí. Y eso se entrena, es decir, al final puede marcar muchísimo la diferencia el que cuando una persona pues va a competir en 1000 metros, en 10.000, en press banca o en lo que sea, sepa en el menor tiempo posible colocarse en el estado predispuesto para rendir al máximo. Porque al final, oye, que se han adelantado los tiempos, te toca salir ya, te puedes poner mucho antes en ese estado, entonces es brutal. Exactamente, y al fin y al cabo es eso, contextualizar, periodizar, porque por ejemplo en los deportes de fuerza, la sobreactivación o una activación muy alta va muy bien, nunca saliéndote en ese exceso, porque eso nunca es correcto, y por ejemplo en deportes de resistencia, velocidad, es una activación más moderada, siempre que contextualices y que busques ese rendimiento óptimo y tengas experiencias previas, muy importante, como tú dices, al final tú ibas asociando esa canción antes del press banca, además con un título concreto, un autor determinado, un momento, un setup concreto, lo vas asociando y ya va siendo de estímulo condicionado a esa activación, pero se requiere de mucho bagaje previo antes de hacerlo en competición. Totalmente. Pues, tío, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y me parece un aporte espectacular. Así que, compañeros, si os gusta este tipo de contenido, agradecemos un montón vuestra manita arriba y, bueno, comentar que en la descripción tienes mi Instagram, tienes su Instagram y siempre ponemos información interesante. Así que, compañeros, nos vemos en próximos vídeos. Cuidaos.